Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy hablaré sobre la lucha para ser libres, la lucha por la libertad ante un pueblo esclavizado y un gobierno gandalla. De pronto, bueno, transmito desde Apatzingán. Buenas noches a todas y a todos. Sucede que la ley mordaza esa que mandó nuestra querida presidenta al Congreso, pues se entregó ayer a las 10 de la noche y ya hoy en la mañana querían que ya todos los legisladores la hubieran leído, pero era imposible. Y en realidad las leyes de comunicación que existen pues están muy adecuadas. Faltaba complementarlo con lo del internet y las plataformas, todo tipo de plataformas, desde los canalitos, bueno, desde la transmisión personal, privada, hasta las grandes plataformas. Creyeron que iba a ser como siempre. Bueno, ¿cómo es como siempre? Bueno, entendamos. El gobierno de Morena, que son todos los priistas, perredistas y panistas, petistas y verdistas, puercos, se convierten en lo que dicen de muchos mexicanos en Estados Unidos. De ser oprimidos se vuelven opresores. Que un trabajador del campo, si lo ascienden a mayordomo o a capataz, el enemigo número uno de un mexicano es otro mexicano. ¿Qué es la versión pobretona de El hombre es el lobo del hombre de Hobbes, un filósofo racionalista del siglo XVIII, allá de Inglaterra? El hombre lobo del hombre. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano tiene unas tendencias ocultas o como dormidas, y que esas tendencias ocultas o dormidas, una de ellas es el poder, el amor al poder, y que cuando una persona ordinaria que es muy sumisa, muy obediente, muy respetuosa o hasta indigna, se arrastra, en cuanto le dan un poco de poder, se vuelve otra cosa, una persona grosera, mandona, abusiva, mentirosa, creída, indiferente. Bueno, entonces, todos los que están en Morena son los resentidos no solamente de los gobiernos, de la sociedad. Y por eso, ahora que López Obrador logró hacer este movimiento y que engañó a tanta gente y la sigue engañando y que sigue mandando aunque tenga la presirvienta, pues parece que quieren acabar con México como es una democracia o era una democracia. Entonces, ¿qué hacer ante esta pérdida gradual que va lentamente terminando con nuestras libertades? Porque la libertad es lo más precioso que puede tener una persona, más que la vida. Por eso muchas personas se sacrifican para ser libres, y por ser libres, bueno, un ejemplo es el señor aquel que sacrificó su vida por defender su propiedad. Yo no me dejo robar, yo soy libre de tener mi propiedad. Me la quieren robar, el gobierno es cómplice de los
rateros. Por lo tanto, yo tengo que defenderme porque mi propiedad es mía, o doña Carlota, exactamente. Entonces, la libertad está por encima de la vida y de todo lo demás, porque si nadie demuestra de alguna forma que hay valores superiores a lo material y aún a lo personal, si no lo demuestra con actitudes que iluminan la oscuridad del esclavismo o de la esclavitud. Bueno, ¿qué es la libertad? La canción esa famosa. Bueno, la libertad es, vamos a decir en general, la ausencia de limitaciones. Todos podríamos decir que eso es imposible. Sí, ¿no? Por ejemplo, el mundo es libre, entre comillas. ¿Por qué? Porque no tiene limitaciones. El universo no tiene límites. Aunque choca a la razón que algo no tenga tamaño y medidas, pero viéndolo bien, el universo no tiene límites, porque si tuviera límites, ¿qué habría después de ese límite? Después de esa barra. Bueno, entonces el universo no tiene límites ni de tiempo, ni de espacio, ni de cantidad de materia, ni de transformaciones, no tiene límites. En las cosas naturales todo lo puede, todo lo tiene. Y nadie puede dominar a la naturaleza, nadie. Se domina alguna partecita de la naturaleza, se aprovecha, pero no se domina a la naturaleza. Pero bueno, esa libertad la dejo en paz, porque esa libertad se ejerce por el universo y no nos preguntan si queremos que existe esa libertad o no. Pero luego está la libertad personal, que para que se pueda ejercer la libertad personal de que no se tenga límites, porque la esclavitud siempre es limitante. La esclavitud lo que hace es que una persona, en primer lugar, pierde el sentido de que es persona y de que por ser persona es libre y que nadie le da derechos ni le quita los derechos. Se reconocen. Ahora, hay algunas corrientes filosóficas y políticas que dicen que no tenemos derechos y que entonces los derechos los debe de dar la autoridad, el gobierno o el Estado, que es el que hace funcionar toda una sociedad, y el gobierno es cómo hace funcionar esa sociedad. Bueno, aquí también está un poco confuso, pero va a ser muy simple. En un estado esclavista, como el de Estados Unidos, todavía quedan recuerdos de ese esclavismo, el racismo. Y esa sociedad, pues por supuesto, esclavista, denigraba a los negros y a los que fueran de otra raza y exaltaba, como ahora está, a los blancos británicos, los blancos que vinieron de allá de Inglaterra o de la Gran Bretaña. La libertad ahí personal, los que eran blancos pues se creían súper libres hasta de matar esclavos, etcétera, etcétera. Y los esclavos tuvieron que luchar por su libertad. Y el último mártir de la libertad pues fue Martin Luther King, el pastor protestante ese que logró despertar un gran sentido libertario en los Estados Unidos. Aquí mismo, el cura Hidalgo, junto con las personas que estaban en derredor, querían ser libres de gobernarse como gustaran. Y el gobierno de la colonia o del virreinato lo veían como un impedimento para ejercer su libertad. Y entonces
Hidalgo y Morelos, y muchos dieron la vida por ser libres, libres de otro país, de la dominación de otro país. Y acá entre los cristianos, precisamente, lo que hizo que los cristianos vencieran al Imperio Romano fue el sacrificio de su vida por defender la libertad de creencia, la libertad de fe. Y luego del Renacimiento para acá, hubo muchos que murieron porque les respetaran sus derechos a pensar y a construir ciencia sin las limitaciones de religiones irracionales que querían explicar todo a base de una mentalidad anticuada. Y entonces, pues muchos sufrieron pues, vamos a decir, la opresión terrible de las autoridades. Aquí en Occidente, pues está el caso clarísimo de Galileo Galilei. Él defendió la libertad a pensar y a ver las cosas y a reconocerlas y a no repetir como pericos doctrinas que no estaban comprobadas. Pero lo iban a torturar y como él decía que la Tierra era la que daba vueltas en derredor del Sol y los religiosos decían que la Tierra era el centro del mundo y que entonces todo daba vuelta en derredor de la Tierra. Y él demostró de muchas maneras que con experimentos de que esas ideas eran falsas, que la Tierra es plana también. Pero ante la tortura o la amenaza, porque no alcanzaron a acuchillarlo o a rostizarlo o a hacerlo picadillo, la Iglesia, la Santa Inquisición, pues dijo, sí, está bien, renuncio. Le dieron, porque era una persona importante, ya estaba viejo, le dieron unas penitencias elementales, que rezaron las cosas, etc. Pero dicen pues que dijo allá por abajito, y sin embargo la tierra se mueve, y el pueblo se mueve. Bueno, está bien. Cuando no hay un amor a la libertad, entonces no se defiende la libertad y se va perdiendo poco a poquito. Primero, la libertad a salir, o bueno, se quita la libertad de sentirse cómodos en su ambiente, en su territorio. Cuando hay peligro, cuando hay gente violenta y armada, pues las personas que viven allí donde hay esa gente están siempre al pendiente de qué están haciendo aquellos. Y por eso pues están sufriendo balaceras, enfrentamientos, robos, prepotencias de los que tienen dinero, de los que tienen armas y tienen poder. Y cuando un pueblo quiere o alguien quiere librarse de esa esclavitud, pues se tiene que rebelar, como las autodefensas aquí en México, bueno, aquí en Michoacán, pues. O cuando no se permite la libertad de cultos, la libertad de las religiones y sus celebraciones y su organización, la guerra cristera. En la guerra cristera perdieron la vida muchas personas. También es cierto que siempre entre la gente buena se mete la mala y pues había unos bandidos que se metían de cristeros y que decían, viva Cristo Rey, venga la vieja y el buey o quién sabe qué cosa. Bueno, está bien la cobija y el buey. La libertad se tiene que defender. Bueno, ¿cómo trataron de defender la libertad de nacionalidad? Con una insurrección contra el gobierno español.
cómo se trató de que hubiera una libertad de paz, pues las autodefensas de aquí de Michoacán, de La Ruana, Buenavista, Tepalcatepec, en 2013, pero fracasaron. Pero algunas personas murieron por defender esa libertad de no estar oprimidos con cuotas y las violencias de ese tipo de personas. Y también aquí la libertad, vamos a decir, individual. Algunos sacerdotes han sido asesinados porque quieren ser libres, no esclavos. Y también, pues algunas personas, como Hipólito Mora, fueron asesinados con sus algunos ayudantes y ya antes habían asesinado a gente del pueblo, los delincuentes. Entonces, sin martirio, sin sacrificio, sin que la persona no sacrifique algo, se desprenda de algo por la libertad, acaba uno siendo esclavo y es lo que ahora, bueno, nos han ido quitando la libertad. Ya no podemos salir. Aquí siguen los bloqueos. Pueden ustedes verlos en los videitos que los sigo poniendo. Las mentiras de la presidenta, que son luchas entre los grupos. No, aquí son luchas entre el gobierno y un grupo poderosísimo, por supuesto. Pero las mentiras, bueno, aunque fuera la lucha entre dos grupos violentos y el gobierno que tiene la obligación de aplacar a esos grupos y darle la paz a los ciudadanos. Y luego aquí mismo en este canalito puse muchos videos o algunos de los policías abusando de la gente. Y también uno de los últimos, pues de que la gente ya está cansada de que abusen de ella y dos ladronzuelos se acercan a quererse robar un coche y el dueño del coche los agarra a balazos como doña Carlota y uno corre y el otro cae por ahí, pero como es muy breve el video, pues no se sabe qué sucedió después. Pero para que no le robaran el coche, para que no le quitaran la libertad de su propiedad, tuvo que defenderse a balazos. Bueno, y al final así va a ser. Si las leyes nos están oprimiendo y nosotros nos vamos dejando como la rana o el sapo en la sartén, o que lo ponen al fuego y allí meten a la rana y como le ponen un fuego que vaya progresando muy lentamente, paulatinamente. La rana no sale porque no se siente que se quema primero y ya cuando se está quemando pues ya no puede salirse. Es lo que pasa ahora con nosotros. Nos fueron quitando la libertad a desplazarnos. Nos quitaron la libertad de el trabajo, nos quitaron la libertad de nuestras propiedades, nos quitan la libertad de comunicarnos, hay un silencio, nos quitan todas las libertades, se van acabando y ahora el gobierno quiere acabar con esta libertad de los medios digitales, de que en esa ley que mandó la susodicha, tienen allí cualquier cosa que no les pareciera, pueden cerrar todos los medios de comunicación que se les antoje. Creo que el lunes va a haber una marcha para protestar. Creo que la presidenta también ya se dio cuenta de que esto no funciona así. Pero por otro lado, el Noroña dice que ellos van a seguir adelante, que porque ellos no obedecen, no lo dice así, pero que ellos no obedecen a la presidenta, que ellos obedecen a López Obrador. Y bueno, si ahora
Va a decir alguien, ¿y cómo logramos defendernos? Pues primero, usando las libertades que todavía tenemos y tratando de que esas libertades sigámoslas teniendo, como en este caso. Si cierran un canalito por lo que sea o un medio de comunicación, pues se fabrica otro y así se va. Pero entonces está como que andan huyendo de la censura. Pero bueno, a ver qué pasa. Ahora, alguien me dirá, ¿y qué hacemos? Primero, defiende tus libertades desde el hogar. Nadie tiene que quitarle las libertades a nadie. Naturalmente que estoy hablando de personas adultas. A los niños, pues hay que educarlos. Ellos no son libres, ellos son esclavos de sus instintos y de su ignorancia y de su niñez. Por lo tanto, a eso se les tiene que dirigir y así también a la persona que está loquita o la persona que está tontita, pues esa no tiene libertad. Y los adictos, por supuesto, etcétera. Pero también está lo de la violencia intrafamiliar. Si una mamá se deja que le pegue el hombre y los niños lo ven, pues entonces la señora les está induciendo a quitarles la libertad de defenderse, ya que es normal el machismo y las groserías y todas las demás cosas. O la violencia contra los ancianos, que hay muchos tipos de violencia, hay golpes, hay empujones, pero también está la violencia verbal. Eres un estorbo, ojalá ya te mueras, muérete, etcétera. Y también la libertad, pues, de enseñanza y la libertad de esto y de aquello. Pero es una lucha continua. No es dejarse uno llevar, es luchar. Y entonces, de aquí en adelante, pues tenemos que ir luchando. Los que puedan participar de las manifestaciones, pues están muy bien en los lugares donde haya manifestaciones. En la Ciudad de México va a haber una manifestación el lunes, creo que a las 9 de la mañana. Ya luego se irán dando más avisos. Bueno, amigas y amigos, voy a leer sus aportaciones. Me pego el micrófono porque en algunas partes se oye muy bajito. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y fiel comunidad, bendiciones. Bendiciones a todos, gracias, José. María Emilia González, Padre, buenas noches, de octava de Pascua. Así es cierto, todos estos días hemos tenido glorias en las misas. Igualmente, María Teresa Gutiérrez Maritere, hola Padre, buenas noches, Dios lo bendiga. Y buenas noches a la comunidad y saludos y bendiciones para todos. Igualmente. María Emilia González, Padre, si hubiera matrimonios y familias santas, habría valientes como el testimonio que nos dieron los mártires cristeros en la persecución religiosa de Plutarco Elías Calles en 1926. Sí, pero mira, María Emilia, pues el término santidad es como ahora corrosivo. Podríamos decir, está bien la santidad, pero como que a algunas personas les choca eso como si fuera algo religioso solamente. Pero en realidad la santidad es vivir en libertad. Por eso Jesucristo decía, la verdad os hará libres. Pero está muy bien, nada más que ahora yo pregunto, ¿y cómo hacer que los matrimonios y las familias sean santas? Bueno, ya luego sí, todo tiene una respuesta. Por supuesto. Gracias por tu aportación, es muy buena. Carlos Salas, buenas noches, Padre, saludos a todos. Igualmente, Carlos. Marciana de los Pinos, buenas noches, Padre y comunidad, ya puse mi like. Pues muchas gracias. Voy a ponerme los 4 porque no distingo bien. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Qué gusto estar
en vivo y aprender tantas cosas con usted. Bonito fin de semana, igualmente. Alejandro Villarreal, saludos padre y comunidad. Saludos. José Alejandro Cotolenco. Buenas noches. Es correcto, la libertad y la verdad es más allá de vida y más de pensamiento, como la película La Misión. Sí, como la película La Misión, exactamente. Del pecador que se convierte. Jesús M. Buenas noches, padre José Luis y comunidad. Gracias por sus comentarios, padre. Se requiere que los padres de familia retomemos la educación de nuestros hijos para rescatar la familia y temor de Dios. Sí, aunque yo veo que muchas personas para librarse de porque también los niños de ahora como que quieren una atención continua, porque yo recuerdo que antes pues nos dejaban solos o no andábamos buscando a la mamá o al papá y ahí pegados. En cambio ahora para que los niños no anden detrás de los progenitores les dan un celular. A los niños pequeños, 3 o 4 o 5 años ya traen su celular con sus jueguitos y las demás cosas y ya muy calladitos y allá en un rinconcito. Enriqueta Vallejo, buenas noches padre y comunidad. Padre, en estos tiempos nos hace falta un cura hidalgo que despierte al pueblo bueno y conejo. Bueno, luego diré algo sobre eso. Alejandro Kutulenko. María Emilia González, en mi opinión, es sí y no. Hace un siglo era una época, ahora es más complejo. Yo también digo que es complejo, pero bueno, tampoco no me niego. Vicky Piceno, buenas noches, padre. Buenas noches. María Emilia González, José Alejandro, si fuéramos más del cielo y sin apegos terrenales, daríamos la vida por la libertad, la verdad, la vida, la justicia, la paz. Todo eso es Dios y nos dejamos azotar por el narcogobierno. Sí, también dijo Jesucristo, pero es muy difícil de practicar. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo solamente. Ténganle miedo al que puede mandarlos al infierno en cuerpo y alma. María Teresa Maritere, el lunes habrá concentración en el Senado a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Los que puedan ir, por favor, es para defender la libertad de expresión. Gracias, Maritere. Marciana de los Pinos, padre, bendito sea por ser tan valiente, por tomar estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, no sé qué decirte. Valiente no soy. Patricia Muñoz, padre, no sé, escucha su voz. Pues por eso me pego el micrófono. Pues ya si no se escucha, entonces algo está mal. Allá. Marciana de los Pinos, se le escucha súper fuerte, bien y claro. Sí, es ya problema de los receptores, de cómo les llega la señal. Carlos Salas, sí se escucha bien. Sí, gracias, sí. María Emilia González, vida sacramental, formación en la fe para retomar el camino a la santidad. Es dejar que Jesús nos vaya modelando. Sí, María Emilia González, tienes toda la razón. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, mañana nos oímos y vemos como siempre, a las 9 de la noche, alrededor de las 9 de la noche. Yolanda Pairo. Buenas noches, padre José Luis Segura, recibí el apoyo que le mandé. Sí, muchas gracias, fueron 1,000 pesos. Le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Yolanda, me ha servido bastante. Amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga.